En la tutoría de hoy vamos a estar repasando algunos temas que tienen que ver con la tarea y también vamos a ver algunos ejemplos. Primero preguntarles cómo van con los ejercicios de la tarea, ¿ya han podido trabajarlos? Buenas noches, Rick. Buenas noches, Yo, la Silvia. verdad, hice un intento, pero como no recibí la tutoría anterior, estaba perdida en lo que estaba haciendo. Entonces, hasta hoy vi las reglas de la derivación. Entonces, ahora sí creo que ya les puedo entender, pero lo que había hecho no sirve para nada. Entonces, no he avanzado. Ok, está bien. Graciela, solo uno puede hacer. Está bien, no hay problema. Para esta tarea, si ustedes se pudieron fijar, los temas que abarca tiene mucho que ver con derivadas de orden superior, que es el primer ejercicio de su tarea. El segundo es derivación de funciones paramétricas, ¿verdad? Si no los han trabajado, pueden apuntar eso para ir a repasar esos temas porque con esos temas tienen que ver estos ejercicios, ¿verdad? Este se trata de derivadas de orden superior. El segundo, el literal B del problema 1, derivadas de funciones paramétricas. El problema 2 se trata sobre derivación implícita y pues de ahí utilizar la fórmula para encontrar la recta o una recta, ¿verdad? Que ya conocemos la pendiente, pero el tema de derivada que tienen que aplicar es derivación implícita. Para el siguiente ejercicio, el tema que tienen que repasar son derivadas de funciones trigonométricas inversas. Ese es para el problema 3. Para el problema 4, prácticamente son 3 pequeñas demostraciones donde van a aplicar la regla del producto básicamente y tratar de acomodarlas a las formas que les aparecen. Es la regla del producto de las derivadas. Y para el último es sobre L'Hopital, ¿verdad? Cómo aplicar la regla de L'Hopital para encontrar límites, que es una de las aplicaciones de las derivadas. Encontrar límites utilizando derivadas. Y pues el ejercicio extra es un ejercicio de aplicación. Es un crédito extra que vale 2 puntos. Entonces para esta tarea tienen 3 puntos extra. Un punto extra si la hacen en látex. Y pues si hacen el crédito extra tienen ahí esos 2 puntos extra. Vamos a comenzar. No sé si alguien más tiene alguna duda sobre algún ejercicio. Si no, podemos empezar viendo un ejemplo para el literal A de la tarea. Ejercicios de funciones inversas. Ok, vamos a ver las reglas hoy para encontrar las derivadas de funciones inversas. Y eso espero que les ayude también un ejemplo. Vamos a empezar entonces, si no hay preguntas, con un ejemplo. En este ejemplo nos pide demostrar que la enésima derivada de la función, y nos dice quién es f de x con k, que es una constante que pertenece a los enteros, viene dada por y nos dice cuál es la derivada enésima. Nosotros tenemos que demostrar esto. Les dije que esto se conoce como derivadas de orden superior. ¿Por qué? Nosotros normalmente hemos estado encontrando la primera derivada de una función, es decir, aplicamos las reglas de derivación y encontramos lo que le decimos la derivada. Pero cuando nosotros, que la denotamos, vamos a ponerle aquí la primera derivada. Que la denotamos de esta manera, f' de x, también a la primera derivada. La denotamos si, como sabemos que f de x es igual a y, entonces le decimos la derivada de y con respecto a x. Esta es otra forma para denotar la primera derivada. O también le decimos la derivada de la función f con respecto a x. Recuerden, siempre derivamos la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Entonces la variable independiente, que es x, va abajo.
otra forma, estamos diciendo que es la primera derivada de la función f. Cuando nosotros volvemos a derivar estas derivadas que ya tenemos, por ejemplo, f', la volvemos a derivar, eso se conoce como la segunda derivada, y eso es f'. O también lo podemos representar la segunda derivada de y con respecto así representamos la segunda derivada. Y si queremos usar esta, pues en vez de 1 le ponemos 2 y eso es la segunda derivada. Y así la tercera derivada, la cuarta derivada, la quinta derivada, la sexta derivada, la séptima derivada. Es decir, la función que nos va resultando la seguimos derivando hasta que encontramos, si es posible, la enésima derivada. ¿Y qué es la enésima derivada? Es un término general que nos permite encontrar cualquiera de las derivadas de la función. Viene siendo como una fórmula donde n es el número de la derivada que estamos encontrando. Por ejemplo, si queremos saber la segunda derivada de esta función, solo sustituimos en n, le ponemos 2 y ahí vamos a encontrar la segunda derivada. Pero en este caso, lo que queremos demostrar es que en efecto, esta es la enésima derivada de esta función. Entonces, ¿cuál va a ser el primer paso que vamos a hacer? Es empezar a derivar la función original que nos han dado. ¿Cuántas veces la vamos a derivar? Las veces que sea necesaria para notar el patrón. Vamos a ver un patrón que se va a seguir cumpliendo a medida vamos encontrando las derivadas y pues vamos a derivar tantas veces necesitemos hasta ver el patrón y poder verificar que en efecto lo que nos han dicho se cumple. Entonces dijimos paso 1. Vamos con la primera derivada y para esto vamos a aplicar las reglas de derivación. Reglas que hemos estado viendo. Y les voy a ir preguntando por nombre para que me vayan ir diciendo cómo nos va quedando la derivada. Primero, ¿de qué otra forma podemos expresar esta función f de x para que no se vea como una fracción? A ver, Graciela, ¿cómo podríamos expresar f de x para que no se vea como una fracción? Silvia. No sé si sea correcto, pero se puede elevar a la -1 porque tiene el 1 como denominador. Muy bien, lo vamos a expresar con un exponente negativo, excelente. Entonces, en vez de k, le vamos a poner a la menos k y pues ya no vamos a trabajar con una fracción, sino que con la expresión 1 más 2x elevado a la menos k. Siéntanse libres de participar. Si no pueden activar su micrófono, pueden escribir por el chat. Si no saben, solo pueden decir que no lo recuerdan y no hay ningún problema. Yo se los recordaré. Vaya, entonces, una vez que la tenemos de esta forma, vamos a encontrar la primera derivada. ¿Cómo hacemos para encontrar la primera derivada? Eduardo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Lic podría ser, digamos, la derivada de la función que ya tenemos por la derivada de la función
No, espere, me confundí. Vaya. Para esta derivada, recuerden que les mencioné cuando estábamos derivando varias funciones en la tutoría pasada, que cuando tenemos una expresión elevada a una potencia, utilizamos la regla de la cadena. Vemos todo lo que está dentro como una sola variable y la derivamos con la regla de la potencia y después multiplicamos por la derivada de lo que está adentro. Esa es la regla de la cadena. Entonces, vamos a ver todo lo que está dentro, el 1 más 2x, como una sola variable. Eso no lo vamos a tocar y vamos a aplicar la regla de la potencia. ¿Qué nos dice la regla de la potencia? Bajamos el exponente, que en este caso es menos k, y disminuimos en 1 el exponente. Vamos a dejar igual lo que está dentro, 1 más 2x, y el menos k lo tenemos que disminuir en 1. Ahora tenemos que multiplicar esta expresión que tenemos por la derivada, hoy sí, de lo que aparece acá adentro del exponente. Sabemos que la derivada de una constante es 0 y la derivada de 2x, también se los mencionaba en la misma tutoría o en otra, no lo recuerdo muy bien, que cuando solo tenemos una constante multiplicada por una x, la derivada solo nos queda la constante. Siempre, ¿verdad? Si fuera 5x, solo nos queda 5. Si fuera 6x, nos queda 6. En este caso tenemos 2x, entonces la derivada es simplemente 2. Y esa es la derivada de la expresión que aparece acá adentro. Vamos a irlo ordenando un poco, de tal manera que se vaya viendo de esta forma. Primero aparece el signo un menos 1 a la n, entonces vamos a dejar el signo negativo ahí donde está. Después está el 2, después un factor con k. Y por último, una expresión que se parece a la que tenemos acá. Entonces el 2 lo vamos a poner después del signo menos. Esto nada más ordenándolo, ¿verdad? Aquí vamos a dejar el 2, vamos a quitarlo de acá. Lick, me perdí en ese 2. Vale. ¿Se recuerdan de cuando vimos la regla de la cadena o no mucho? Voy a escribir por acá, tal vez se acuerda por ahí. F de X es igual a... Teníamos la composición de dos funciones y dijimos que la derivada de la composición de dos funciones, entonces tenemos que derivamos a g' y seguimos dejando h de x adentro, pero lo multiplicamos por la derivada de lo que está dentro, que en este caso es h de x. Entonces, eso fue lo que hicimos acá. Nuestro g de h de x es toda esta expresión. Es toda esta expresión. Lo de adentro, 1 más 2x, eso no lo tocamos. Vamos a derivar solo aplicando la regla de la potencia. Bajamos el exponente y disminuimos en 1 el exponente. Y ahí fue donde nos quedó menos k por 1 más 2x elevado a la menos k menos 1. Pero ahora tenemos que hacer el último paso, que es multiplicar por la derivada de lo que está dentro, que en este caso lo que está dentro es 1 más 2x. Ahora sí tenemos que derivarlo. La derivada de 1, que es una constante, eso es 0. Y la derivada de 2x, eso es 2. Como les decía, siempre que ustedes tengan 2x, 5x, es decir, una constante acompañada solo de una x, la derivada solo es la constante. Siempre. Entonces ahí es donde les queda ese 2. Ah, ok, Lick, gracias. ¿Hoy sí? Sí, ahora sí, Lick. Cualquier pregunta que vayan teniendo, háganlas, porque a la hora de la tarea les van a surgir esas preguntas y si no las hacen en este momento, pues va a ser difícil, ¿verdad? Que puedan avanzar en el ejercicio de su tarea. Muy bien. Ya encontramos la primera derivada, hoy vamos con la segunda derivada.
porque dijimos que vamos a derivarla varias veces. ¿Qué es la segunda derivada? Significa derivar la función que ya derivamos una vez. Entonces vamos a derivar esa función. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. El menos 2k lo dejamos porque eso es una constante. ¿Qué nos dice la regla del cociente? Bajamos el exponente, ahora el exponente es menos k menos 1. Pero antes de seguir vamos a hacer un pequeño cambio. Porque si ustedes se fijan en la función, en la enésima derivada aparece k más n y el signo menos aparece antes y después la expresión entre paréntesis. Entonces vamos a hacer ese cambio para que se vaya pareciendo a la forma, a esta forma que tenemos. En vez de poner menos k menos 1, vamos a sacar ese factor menos y le cambiamos signo a ambos adentro. K y 1 nos quedan positivo y ahora sí se parece a esta expresión. Entonces ahora que estamos derivando, el factor que vamos a bajar va a ser ese. Bajamos el exponente que es menos k más menos, entre paréntesis, k más 1 y disminuimos este exponente en 1. Entonces le volvemos a escribir 2, 1 más 2x, esto elevado a la menos k más 1 menos 1. Y se los voy a hacer aquí aparte para solo escribírselos y cambiarlo acá. Pero si ustedes se fijan, si tenemos menos k más 1, menos 1, ¿a qué es igual eso? Si le quitamos el paréntesis, si lo tenemos como lo teníamos antes, menos k menos 1, menos 1, entonces eso es nada más que menos k menos 2. Exactamente. Menos k menos 2. Y si lo expresamos de esta forma, como lo expresamos anteriormente, sacándole un factor negativo, pues esto nos quedaría menos k más 2. Entonces, en vez de escribir menos k más 1 menos 1, vamos a escribir menos paréntesis k más 2. ¿Estamos bien con eso? ¿Preguntas? Solo una pregunta. Lo que hizo, que puso el menos k más, vale, primero puso menos 2k por menos k más 1 al principio. Esa es una regla. Sí, es una regla. Va a bajar el exponente. Esa es la regla de la potencia. Baja el exponente y disminuye el exponente en 1, que fue lo que hicimos acá. Ok. Muy bien. Entonces ya al disminuir el exponente en 1, pues nos queda esto, menos, entre paréntesis, k más 2. Y ahora solo nos falta multiplicar por la derivada de lo que está adentro, que en este caso la derivada, ya dijimos, la derivada de una constante es 0 y la derivada de 2x es 2. Yo les voy borrando, se los voy poniendo en orden acá y les voy borrando para tener todas las derivadas y que logren ver el patrón. Pero en su tarea, obviamente, pueden ir haciéndolo por paso, ¿verdad? Encontrar la primera derivada y si necesitan hacer unos 3 pasos para hacerlo, pues lo dejan planteado en su tarea. Y también para encontrar la segunda derivada, cómo lo ordenan, eso lo dejan planteado, ¿verdad? Vale, entonces vamos a simplificar. Aquí tenemos un 2 y aquí tenemos un 2. Entonces eso hace un 2 al cuadrado y lo vamos a quitar de acá. Aquí tenemos menos y aquí tenemos un menos. Menos por menos es más. Entonces quitamos.
ese signo negativo porque se nos hace positivo. Y nos queda de esta forma. ¿Qué van observando ustedes? ¿Qué va pasando? En la primera el signo es negativo y en la segunda es positivo. ¿Qué va pasando con el 2? Con esa constante, ¿qué está pasando? Lo que pasó que como es una derivada, entonces, por ende, la segunda derivada, perdón, tiene que salir de la primera. Por ejemplo, como igual como en los objetivos. Los objetivos en general eh, es de donde van a salir los demás específicos. Muy bien, pero fíjense en el 2. En la primera derivada, o sea, la 1, el exponente del 2, ¿cuánto es? 1. 1, muy bien. En la 2, en la segunda derivada, es decir, cuando n vale 2, el exponente del 2, ¿cuánto es? Y el 2. Entonces, el exponente del 2, le voy a poner aquí como 1, para esta nomenclatura, para que sepan que es la primera derivada. Y aquí les voy a poner 2. Esta es la segunda derivada. Dijimos que esta es una nomenclatura válida. Entonces, el exponente del 2 va cambiando según va cambiando el ¿qué? El signo. No, ¿quién es el que va cambiando? Aquí cambió porque era la primera derivada, el exponente es 1. Aquí era la segunda derivada, el exponente es 2. Según va cambiando el número de la derivada, así va a ir cambiando el exponente. Para la tercera derivada, entonces el exponente tiene que ser 3. Para la cuarta derivada, el exponente tiene que ser 4. Y así sucesivamente. El exponente de n va a ir cambiando dependiendo el número de la derivada. Perdón, el exponente de 2 va a ir cambiando dependiendo el número de la derivada que estemos sacando. Y eso lo podemos ver con estas dos. Vamos a ver la siguiente derivada si eso se cumple. Pero también quiero que se fijen en este 1 de acá. Si era la primera derivada, aquí aparece 1. Para la segunda derivada, aquí aparece 2. Vamos a ver si en la tercera derivada aparece 3 y así sucesivamente tendría que ir cambiando. A medida vamos derivando, para la cuarta derivada tendría que ser 4 y así sucesivamente. Esos son dos de los cambios que vamos viendo. Ya vamos a ver otras cosas que se van a ir repitiendo y eso es lo que tratamos de hacer al derivar varias veces la función. Si es necesario derivarla 4 o 5 veces, pues lo hacemos. Vamos con la siguiente derivada. Liz, Hola, buenas noches. buenas Una noches. pregunta. Ujú. Y si, ¿cómo vamos a saber cuántas veces la tenemos que derivar? ¿En qué depende? En Del este caso, ejercicio. vaya, fíjese. Ujú. En este caso ya nos dan el término, por así decirlo, la derivada enésima, ya nos dicen cuál es. Entonces, quizás no va a ser necesario derivarlo mucho, quizás unas 4 veces que lo hagamos para demostrar que se cumple un patrón y para poder verificar que esto es cierto. Pero pueden haber ocasiones en que solo nos diga encuentre la enésima derivada y nos dé la función y no nos diga cuál es la enésima derivada. Entonces puede ser que lo necesitemos derivar unas 5, 6 o 7 veces o las que sean necesarias hasta que nosotros veamos cuál es el patrón que sigue. Nosotros lo determinamos, digamos, si con 3 derivadas logramos ver cuál es el patrón que sigue, pues hasta ahí y encontramos la enésima derivada. Pero si necesitamos encontrar El, 6 derivadas, hay un patrón que el debemos patrón encontrar. sería, digamos que el patrón sería ahorita como el que estamos viendo, el cambio que dan los exponentes. Exactamente. Eso es lo que tenemos que ir identificando a medida vamos derivando. ¿Cuáles son los patrones que se van dando? Y vamos a demostrar, aquí ya tenemos cuál es la enésima, entonces es más fácil demostrarlo porque no tenemos que encontrarla, solo vamos a ir viendo que se cumplan esos patrones y pues al final la vamos a acomodar.
Nosotros en este ejercicio solo vamos a encontrar 4 derivadas. La tercera, vamos a dejar todo como está y, como dijimos, bajamos el exponente. Entonces, para derivar esta función, todo esto es una constante, eso no lo tocamos. Bajamos el exponente y tenemos k más 2. Y ahora tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está adentro de esta expresión, que ya dijimos, la derivada de una constante es 0 y la derivada de 2x es 2. Entonces solo ponemos 2. Este signo menos, más por menos, entonces pasa aquí adelante, menos, y aquí solo nos queda k más 2. Este 2 lo multiplicamos por este 2 al cuadrado y entonces en vez de 2 al cuadrado tenemos 2 al cubo y lo quitamos de acá. Perdón, no, y también tenemos que disminuir el exponente en 1, esa es la regla de la potencia. Bajamos el exponente y disminuimos el exponente en 1. Pero en esto pasa lo mismo que pasaba en el caso anterior, que menos k más 2 menos 1, si le quitamos este paréntesis es menos k menos 2 menos 1, eso es igual a menos k menos 3, y si le sacamos el factor negativo, se convierte en k más 3. Entonces, en vez de poner esta expresión, vamos a poner menos k más 3. Y ahora fíjense, en la primera derivada el signo es negativo, en la segunda derivada el signo es positivo, en la tercera derivada el signo es negativo, en la cuarta derivada, ¿cómo tiene que ser el signo entonces? Positivo. Exactamente, tiene que ser positivo. Ya vimos otro patrón, los signos van a ir cambiando dependiendo de qué. De la derivada que estamos haciendo. Muy bien, entonces, si n vale 1, el signo es negativo. Si n vale 2, el signo es positivo. Si n vale 3, el signo es negativo. Ya vamos a ver cómo se expresa eso en forma general. También el 2. Entendido. Del K más 2 no lo entendí. ¿Esto de acá o esto de acá? Aquí, ajá, ahí. Aquí. No, aquí Muy en la función. ¿Aquí? Ajá. Muy bien. Lo único que hicimos para derivar, recuerde que todo esto es Fue bajar, ¿verdad? Ajá. Esto es una Ok. constante, eso no lo tocamos. Solo bajamos este exponente, y el signo pues lo ponemos aquí al principio. Y ya nos queda aquí solo k más 2. Vaya, esta sería la tercera derivada. Vamos con la cuarta derivada. Además del patrón que ya mencionamos en el signo, aquí es negativo, aquí es positivo, aquí es negativo, el exponente de 2 que va cambiando dependiendo la derivada que estemos sacando, también aquí este exponente va cambiando dependiendo la derivada que estemos sacando, pero hay algo más que no hemos mencionado, acá. ¿Cómo es que va cambiando k dependiendo de la derivada que vamos sacando? Acá aparece k más 1. Aquí, perdón, k, aquí aparece k por k más 1 y aquí aparece k por k más 1 por k más 2. Siempre que nosotros veamos patrones como estos patrones se representan con factoriales. Por eso es que en la enésima derivada ustedes ven aquí un factorial. Este factorial es la representación de estos valores que van a ir cambiando. Si n vale 1, si n vale 2, si n vale 3 y así sucesivamente. Entonces, si tuviéramos k por k menos 1, por k menos 2, por k menos 3, eso también se representa con factoriales. Por eso es que aquí vemos ese factorial. Y ya lo vamos a utilizar para demostrar que en efecto esa es la enésima derivada la que nos están dando.
La cuarta derivada, ¿cómo nos quedaría? De nuevo, todo esto es una constante, así que eso no lo tocamos. Bajamos el exponente. Nos queda menos k más 3. Disminuimos este en 1, pero ya vimos que lo que sucede al disminuirlo en 1 es que ahí se convierte, en este caso se convertiría en 4. Y multiplicamos por la derivada de lo que está dentro, que ya dijimos que es 2. Así que este 2 lo vamos a quitar de aquí y lo vamos a poner como exponente. Y este menos lo vamos a multiplicar por este menos y ahí vamos a obtener un signo más. Y aquí solo nos va a quedar k más 3. Y esta sería la cuarta derivada. Y así sucesivamente podemos seguir derivando si queremos hacerlo, si todavía no hemos visto el patrón, pero como ya nos dice cuál es la enésima derivada, solo vamos a hacerlo justificando. Primero, ¿qué vamos a justificar? Vemos un cambio de signo. El cambio de signo lo vamos a representar por menos 1 elevado a la n. ¿Por qué? Porque si n vale 1, y vamos a hacer la demostración, si n vale 1, entonces menos 1 a la 1, eso es igual a menos 1, es decir, el signo es negativo y eso se cumple para la primera derivada. Si n vale 2, entonces tenemos menos 1 al cuadrado. Y menos 1 al cuadrado, todo número elevado al cuadrado es positivo. Por eso en la segunda derivada aquí tenemos positivo. Si es 3, nos queda menos 1 al cubo y todo número negativo elevado a una potencia impar nos resulta negativo. En este caso nos da menos 1. Y en efecto en la tercera derivada es negativo. Y así en la cuarta también, ¿verdad? Pues nos daría positivo y también aquí tenemos positivo. Entonces, ¿cómo representamos ese cambio de signo? Que el primero sea negativo, que el segundo sea positivo, que el tercero sea negativo. Lo representamos por esta expresión, menos 1 elevado a la n. ¿Preguntas hasta acá? ¿O estamos bien? ¿Sí comprendemos por qué lo vamos a representar por menos 1 a la n? Sí. Sí. Vaya, muy bien. Vaya, este es el primer paso. Lo voy a borrar acá porque voy a seguir con la siguiente explicación. Segundo, vamos a justificar el exponente de 2 cambia según cambia la derivada que estemos encontrando. Entonces lo vamos a representar dos elevado a la n. ¿Por qué? Porque cuando n, que es el número de la derivada que estamos encontrando, vale 1, entonces el exponente de 2 es 1. Cuando n vale 2, entonces el exponente de 2 es 2 y así sucesivamente. Cuando n vale 3, es 3. Cuando n vale 4, es 4. Entonces el 2 lo vamos a representar como 2 a la n. Y eso es lo que ya habíamos mencionado. Recuerden que esto deben irlo explicando detalladamente en su tarea, ¿verdad? Vamos con el factor k. El factor
El factor que incluye la constante k lo vamos a representar con el factorial que nos indique el enunciado. K más n menos 1 factorial sobre k menos 1 factorial. Y vamos a ver si esto se cumple para las derivadas que hemos encontrado. Si n vale 1, entonces vamos a sustituir. Tenemos k, en vez de n vamos a poner 1, 1 menos 1 factorial entre k menos 1 factorial. ¿Esto a qué es igual? Más 1 menos 1, eso es 0, entonces solo nos queda k factorial sobre k menos 1 factorial. ¿Cómo se desarrollan los factoriales? Los factoriales, por ejemplo, si yo tengo 2 factorial, 3 factorial, ¿qué significa eso? Es el producto de 3 por 2 por 1. Es decir, el valor de k lo vamos disminuyendo en 1 y lo vamos multiplicando. Si yo tengo k factorial, esto significa k por k menos 1 por k menos 2 y así sucesivamente hasta llegar a 1. Pero en este caso no lo vamos a dejar totalmente desarrollado, sino que hasta el punto donde nosotros podemos simplificar. Por ejemplo, vamos a expresar como k por k menos 1 y ahí le vamos a poner factorial. ¿Qué significa esto? Que va a seguir, es decir, k menos 1 factorial es k menos 1 por k menos 2 por k menos 4 y así sucesivamente. Pero lo dejamos así como k por k menos 1 factorial para poder simplificarlo con el que está en el denominador. Simplificamos porque son iguales y solamente nos queda k. Entonces, cuando n vale 1, ¿qué es lo que debe aparecer en la primera derivada? Solamente debe aparecer k. Y sí, se cumple, ¿verdad? Vamos cuando n vale 2. ¿Preguntas sobre esto? ¿O vamos bien? Yo me perdí, pero voy a ver el video de repaso. Vaya, ¿qué pasó? ¿Dónde se perdió? En lo de la factorización de las k en las derivadas. Lo de los exponentes sí lo entendiste, eso estaba fácil. Pero donde hace la factorización de la k, allí me ¿Acá? perdí. ¿En este Ajá. punto? Sí. Vale. Aquí sí quedamos que 1 menos 1 es 0 y solo nos queda k factorial. Sí. Vale. Les explicaba de que los factoriales son productos. Productos, por ejemplo, si tiene 4 factorial, es el producto, tiene que multiplicar 4, el 4 lo disminuye en 1, es decir, 4 menos 1 le da 3, el 3 lo disminuye en 1, 3 menos 1, 2, y así sucesivamente va disminuyendo en 1 y lo va multiplicando. Eso es un factorial, esa es la definición de factorial. En este caso nosotros tenemos k factorial, no sabemos qué número es k, k puede ser cualquier constante, pertenece a los enteros, es un número entero. Entonces, lo que hacemos es que simplemente lo dejamos representado. El k es como el 4, ¿verdad? Es el primero que ponemos. Sí. Pero después tenemos que multiplicarlo por k menos 1, que sería como 4 menos 1. Y después por k menos 2, que sería el 4 menos 2. Y así sucesivamente seguirlo multiplicando. Entonces, en cada derivada le voy a ir aumentando el factorial. No, en este caso no estamos derivando, en este caso estamos justificando cómo vamos a expresar la enésima derivada. Aquí ya no estamos, hasta aquí dejamos de derivar. Ajá, sí, ya en el ejercicio. Ya en el ejercicio. En el ejercicio, muy bien, en el ejercicio usted va a ir haciendo eso, va a poner para n igual 1, tiene que demostrar que
al sustituir 1, pues le resulta el mismo valor que aparece en la primera derivada. Para Sí. eso sí va a tener que trabajar con los factoriales. Ahora sí, ya entendí. Vaya, y dejamos aquí hasta k-1 factorial porque abajo estaba k-1. Es decir, en vez de ponerle el k-2, para no seguir y ponerle puntos suspensivos, lo abreviamos así. Le ponemos un factorial y eso significa que sigue, ¿verdad? Hasta ahí lo dejamos porque nos conviene dejarlo hasta ahí para poder simplificar con el de abajo. Por eso es que lo dejamos hasta ahí. En el siguiente no lo vamos a dejar hasta ahí, sino que le vamos a dar un poquito más para poder simplificar con el de abajo. Vamos a ver cómo nos queda el otro. Si n vale 2, entonces aquí tendríamos k más 2 menos 1 factorial sobre k menos 1 factorial. Hacemos la resta, 2 menos 1 es 1, entonces nos quedaría k más 1 factorial sobre k menos 1 factorial. Vamos a desarrollar un poco este factorial. ¿Cuál es el primero que vamos a poner? El k menos 1. Lo disminuimos en 1 porque esa es la idea de los factoriales, ¿verdad? Que escribimos el primero, el k más 1, y después le vamos restando 1 y así sucesivamente. Entonces, si a k más 1 le quitamos 1, solo nos queda k. Y de ahí, si a este k le quitamos 1, nos queda k menos 1. En este punto ya llegamos al factor que aparece en el denominador, entonces hasta ahí lo dejamos, le ponemos factorial y lo vamos a poder simplificar con el que está abajo. Simplificamos este con este y solo nos queda este producto de k por k más 1. Lo vamos a cambiar, la k la vamos a poner al principio porque así la tenemos en la segunda derivada y para que se vaya viendo de la misma forma lo vamos a acomodar. Simplemente lo cambiamos de posición. Pero exactamente cuando n vale 2, obtuvimos esos dos factores de k que tenemos ahí. Entonces se ve que este factorial sí está cumpliendo con los valores que fuimos obteniendo en las derivadas. De aquí nos queda seguir probando para la tercera derivada, ponerle n igual 3 y verificar que aquí se cumple, que nos resulta esto, y para n igual 4 y verificar que se cumple y que nos resulta esto. Pero por cuestión de tiempo lo dejamos hasta ahí y vamos a seguir justificando. ¿Preguntas hasta acá? No, Ningún. Vaya, muy bien. Lili, Entonces, yo tengo una, Ajá, solo que creo que me atrasé mucho para hacérsela. ajá, Pero es diga. que se me desconectó el video. Sí. Cuando estaba sacando las derivadas, Ujú. estaba usando ¿qué regla? O sea, Estábamos usando la regla de la cadena y la regla de la potencia. Primero, dijimos, la regla de la cadena nos dice que derivamos toda la expresión como si fuera una sola función, es decir, sin tocarlo de adentro, porque eso después lo vamos a derivar. Entonces, para derivarlo, como es una potencia, entonces usamos la regla de la potencia. Bajamos el exponente, disminuimos el exponente en 1, y después que hacemos eso, entonces ahí sí ahora tocamos lo que está dentro. Es decir, multiplicamos por la derivada de lo que está dentro. Entonces usamos las dos, la regla de la cadena y la regla de la potencia. está bien. Vaya. Entonces ya justificamos esta parte. Vamos a justificar el último patrón que observamos cuando estuvimos derivando, que era el cambio en este exponente.
El exponente lo vamos a representar por menos k más n, porque dijimos que este número va a ir cambiando según vaya cambiando la derivada. Entonces, si es la primera, aparece 1. Si es la segunda, aparece 2. Si es la tercera, aparece 3. Si es la enésima, aparecerá n. Y escribimos al final, por tanto, la enésima derivada y vamos a unir todas las partes que ya dijimos que ya las escribimos en forma general. Es decir, la enésima derivada será, primero dijimos, menos 1 elevado a la n, porque el signo va a ir cambiando dependiendo la derivada que sea. Esto lo vamos a multiplicar por 2 elevado a la n, que fue la segunda justificación que dimos. Esto lo vamos a multiplicar por el factorial k más n menos 1 factorial sobre k menos 1 factorial. Y por último, 1 más 2x y dijimos que el exponente será menos k más n. Y ahí hemos demostrado que la enésima derivada de la función pues tiene esta forma. Las derivadas que encontramos y todas las justificaciones que dimos y por tanto nos queda de esta forma. ¿Preguntas? Solamente eso sería el... Hasta ahí lo dejamos. Ah, ok. Vaya, este es un ejemplo para que ustedes puedan trabajar. Le voy a borrar aquí. El primer ejercicio es su tarea. En el primer problema pues tienen dos literales. Eso les dije es derivada de orden superior. Si quieren repasar más el tema, pueden buscarlo así. Esta es derivadas de funciones paramétricas. Vamos a ver un ejemplo. Ahí está. Y nos dice que encontremos la derivada de y con respecto a x si x es menos 1 más coseno de t y si y es 2 más 2 seno de t. ¿Por qué son derivadas de funciones paramétricas? Porque ambas variables dependen de otras variables, que en este caso es t. La variable x se convierte en una variable dependiente que depende de t y también y es una variable dependiente que depende de t. Por tanto, si nosotros queremos encontrar la derivada de y con respecto a x, pues siempre lo hemos hecho cuando y depende de x. Por ejemplo, si teníamos 2 más x cuadrado, como y depende de x, entonces podemos fácilmente encontrar la derivada de y con respecto a x. Pero ahora ambas variables dependen de otra variable. Entonces, para encontrar esta derivada, primero vamos a encontrar la primera derivada y después vamos a encontrar la segunda derivada, porque la que nos piden es la segunda derivada de y con respecto a x. Entonces, primero encontramos la primera y vamos a usar esta fórmula. Siempre que tengamos funciones de
así, paramétricas que tengan X, que depende de un parámetro, que en este caso es T, y la Y depende también de T. Entonces van a utilizar esta fórmula. Primero van a derivar a Y con respecto a T. Y esto lo van a dividir entre la derivada de X con respecto a T. Así que vamos a encontrar dos derivadas. Primero derivamos a Y con respecto a T y después derivamos a X con respecto a T y los que nos resulte lo dividimos. Para derivar a Y con respecto a T vamos a utilizar la función Y igual 2 más seno 2 T. La derivada de Y con respecto a T y aplicamos las reglas. La derivada de una constante es 0, no tenemos que ponerlo. Y la derivada del seno es coseno. Y el coeficiente, pues lo dejamos, ya dijimos, no lo tocamos. Y la derivada del seno es coseno, entonces solo ponemos coseno de t. Eso es todo. Ahora vamos a encontrar la otra derivada. Y vamos a utilizar esta otra función, que es x igual menos 1 más coseno de t. Y vamos a encontrar la derivada de x con respecto a t. La derivada de una constante es 0 y la derivada del coseno es menos seno. Eso está en las reglas, ¿verdad? Lo vimos la vez pasada en las reglas de derivación de funciones trigonométricas. Y ahí está, eso es todo. Ahora dice que tenemos que expresarlo como un cociente. Entonces, en vez de esta expresión, vamos a poner lo que encontramos, 2 coseno de t. Y aquí también lo que encontramos que fue menos seno de t. Y hasta aquí ya tenemos la primera derivada. ¿Preguntas o estamos bien? Todo bien. Vaya, muy bien. Pudiéramos utilizar alguna identidad trigonométrica, en este caso, si quisiéramos, y expresarlo de otra manera, pero lo vamos a dejar así para que nos salga un poquito más largo el proceso y ver qué alguna propiedad podemos aplicar o alguna identidad trigonométrica después para simplificar. Creo que les va a ayudar más. Entonces vamos con la segunda derivada. Vamos a dejar así la primera derivada. Y la segunda derivada, acuérdense, la segunda derivada significa volver a derivar la derivada. O sea, ya tenemos esto y esto es lo que vamos a derivar. Entonces, qué es lo que vamos a hacer? Ya no vamos a derivar a y. Aquí dice la derivada de y, pero ya no vamos a derivar a y. Es decir, ya no estamos derivando esta función. Ahora vamos a derivar la derivada. Entonces, ahí en vez de y vamos a poner dy entre dt. Es decir, vamos a encontrar la derivada de y con respecto a t. Esto con respecto a t, porque es la variable con respecto a la cual estamos derivando. Y lo vamos a dividir entre la derivada de x con respecto a t. Vamos a borrar acá, acá y acá. Y primero vamos a encontrar lo que vamos a poner en el numerador. ¿Qué significa esto? Que tenemos que derivar, pues esto es solo nomenclatura, ¿verdad? Pero básicamente lo que nos está diciendo aquí es que tenemos que derivar la función, la derivada que ya encontramos, es decir, esto. Y como es un cociente, vamos a aplicar la regla del cociente. ¿Qué nos dice la regla del cociente? La derivada de lo que está en el denominador elevado al cuadrado. Entonces, lo que está en el denominador es menos, perdón.
no sé si les dije la derivada, pero no. Lo que está en el denominador lo elevamos al cuadrado. Eso es lo primero que nos dice la regla del cociente. Lo que está en el denominador lo elevamos al cuadrado y ahora en el numerador ponemos la derivada de lo que está en el numerador. En este caso sería la derivada de 2 coseno de t. La derivada de coseno es menos seno. Entonces tendríamos menos 2 seno de t. Esa es la derivada de coseno. Eso tenemos que multiplicarlo por lo que está en el denominador, que en este caso es menos seno de t. Y todo esto menos la derivada de lo que está en el denominador, que es menos seno de t. El signo lo dejamos y la derivada del seno es coseno. Y esto tenemos que multiplicarlo por la derivada, por lo que aparece en el numerador, así como está, que en este caso es 2 coseno de t. Vamos a multiplicar los signos, va a ser lo primero que hagamos, menos por menos, más. O sea, aquí nos queda positivo. Y aquí también, menos por menos, más. Entonces se hace positivo. Seno por seno es seno cuadrado. Así que en vez de poner seno de t por seno de t, vamos a poner seno de t elevado al cuadrado. El 2 lo vamos a poner aquí al principio del coseno y tenemos coseno por coseno, también es coseno cuadrado. Entonces tenemos 2 coseno cuadrado de t. Vamos a sacar factor común 2. Aquí también vamos a elevar al cuadrado. Y al sacar factor común 2, solamente nos queda seno cuadrado más coseno cuadrado de t. Y aquí al elevar al cuadrado nos queda seno cuadrado de t positivo. Y aquí tenemos que podemos aplicar la identidad pitagórica. ¿Qué nos dice esa identidad trigonométrica? Que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado, eso es 1. Entonces, en vez de poner seno cuadrado más coseno cuadrado, vamos a poner 1. Y 2 por 1 es 2, así que ahí solo nos queda 2. Y esta sería la derivada de esta función. Es decir, la derivada de la derivada que ya habíamos encontrado. Pero dice que eso tenemos que dividirlo entre, vamos a bajar, esto que hemos encontrado lo tenemos que dividir entre la derivada de x con respecto a t. Entonces vamos a sustituirlo, esta derivada ya no tenemos que volverla a encontrar porque ya la encontramos. Y aquí ahí vamos a poner esto que acabamos de encontrar. Y habíamos encontrado que la derivada de x con respecto a t era menos seno. Era lo que aparecía en el denominador, menos seno de t. Entonces vamos a poner eso. Y vamos a hacer esa división para que nos quede como una sola fracción. Sabemos que ahí tiene un 1 en el denominador y sería extremos por extremos, medios por medios. 2 por 1, 2, seno cuadrado por seno es seno cubo y el signo lo vamos a dejar en medio. Y ahí está, esa sería la derivada que nos pedía el enunciado del ejercicio.
Y con eso terminamos. ¿Preguntas? Nick puede escribir lo de cómo encontrar la segunda, o sea, la derivada de la derivada que había encontrado. La regla. Ajá. Para Ok. copiarlo. Aquí encontramos la derivada de la derivada y para encontrarlo, como era un cociente, la derivada nos dio un cociente, utilizamos la regla del cociente. Esa es la regla que quiere... No, Nick. no, quería ver eso que tiene arriba, donde dice d al cuadrado y sobre d. Eso quería copiar. Vaya. Me avisa cuando termine entonces. Ya, Lick, ya lo tengo. Vaya, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿O todos claros con este ejercicio? Vaya. El siguiente problema nos pide probar que la recta tangente en el punto y nos dan un punto. Ahí dice x sub 0 y sub 0, pero pueden ser cualquier variables. Pero para ese caso de su ejercicio van a utilizar esas. Van a encontrar o van a probar que la recta tangente a la elipse, esta es la ecuación de la elipse, es la recta y les dicen cuál es la recta. Entonces, primero, acuérdense, para encontrar la ecuación de una recta, tienen que encontrar la pendiente. Y en la primera tutoría que tuvimos de derivadas, dijimos que la derivada es la pendiente de una recta tangente a una curva. Entonces, pues por ahí ya sabemos que vamos a tener que derivar. Por la forma que tiene la función, es decir, no está despejada la y, en las funciones que hemos derivado siempre hay una variable dependiente y una independiente. Siempre en las que hemos estado haciendo, la y es la dependiente que depende del valor de x. Por ejemplo, si teníamos y es igual a x más a 3 más x al cubo, el valor de y va a depender del valor que le demos a x. Entonces aquí siempre al tenerlo de esta forma, decimos que esa función está de forma explícita. Explícita porque está despejada la y. Pero cuando la y no está despejada en la función, entonces decimos que la función tiene una forma implícita porque no está despejada. Si ustedes se fijan, aquí no está despejada la y. Y no depende de x, ¿verdad? Esta es una función implícita. Por eso, para derivarla, utilizamos derivación implícita. Vamos a aprender cómo se hace eso en un ejemplo para que puedan trabajar ese ejercicio y así encontrar también la pendiente que sería la derivada. ¿Preguntas o sí me entendieron? Porque vamos a usar derivación implícita.
Ahí tenemos el ejercicio. Dice probar que la recta tangente en el punto n, p de la hipérbola, entonces esta es la ecuación de una hipérbola, x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1, es la recta y nos dice que es esta recta. Dijimos, como no está despejada y, entonces vamos a derivar de forma implícita. Siempre que ustedes tengan, por ejemplo, si les dan 2x cuadrado más y cuadrado más 5xy igual a 6, como no está despejada y, entonces este tipo de funciones lo hacen con derivación implícita. Siempre que ustedes vean esos casos donde y no está despejada, sepan que van a aplicar eso. Entonces vamos a decir, primero, vamos a escribir la ecuación de una recta. ¿Cómo se encuentra la ecuación de una recta? ¿Por qué la estamos escribiendo? Porque vamos a identificar qué es lo que necesitamos. Para encontrar la ecuación de una recta, que es lo que nos piden acá, que probemos que esta es la ecuación de la recta tangente, pues necesitamos conocer la pendiente de la recta y necesitamos también saber un punto en la recta. El punto ya lo sabemos, para nuestro caso se llama n, p. Entonces x sub 0 es n y y sub 0 es p. Ahí podemos sustituirlo, pero nos falta encontrar la pendiente. Y para encontrar la pendiente es que vamos a derivar. ¿Cómo derivamos una función que está de forma implícita? Pues aplicamos las mismas reglas de derivación que ya conocemos, con la única diferencia que cuando derivamos a y, en vez de poner solamente y, ponemos a la par y', es decir, la derivada de y con respecto a x. Vamos a escribir esta función o esta ecuación que tenemos, que es la ecuación de la hipérbola, y en vez de poner el a en el denominador, lo vamos a escribir como el coeficiente, para que vean que son las mismas reglas las que vamos a aplicar. 1 sobre a cuadrado, básicamente a es una constante, a es un número, entonces 1 sobre a cuadrado es el coeficiente. Y esto está siendo multiplicado por x cuadrado. Al hacer este producto, pues ya nos queda x cuadrado sobre a cuadrado. Y para derivar esto vamos a aplicar la regla de la potencia. Y lo mismo vamos a hacer con la otra expresión, 1 sobre b cuadrado. Y esto está siendo multiplicado por y al cuadrado. Vaya, vamos, y todo esto es igual a 1. Primero vamos a derivar la x. Como 1 sobre a cuadrado es un coeficiente, no lo tocamos. Y la derivada de 2x, ¿quién es? Perdón, la derivada de x cuadrado. Bueno, ya les dije. La derivada de x cuadrado es 2x. Y hasta ahí lo dejamos. Esto también es un coeficiente, no lo tocamos, solo vamos a derivar a y. ¿Cuál es la derivada de y cuadrado? Bajamos el exponente y disminuimos el exponente en 1. Esa es la regla de la potencia. 2 menos 1, 1. Entonces solo nos queda 2y. Pero dijimos que siempre que derivemos y, vamos a multiplicar por y'. ¿Quién es y'? Y' es la derivada de y con respecto a x. Siempre.
que estén derivando de forma implícita, que deriven a y, siempre derivan y al fin después multiplican por y'. Hasta aquí hemos terminado de derivar. Perdón. Del otro lado, la derivada de una constante es 0. Vale, sí, terminamos de derivar, pero nuestro objetivo ahora es despejar a y'. Despejarla, dejarla de un lado y que todo lo demás quede del otro lado. Vamos a hacer este producto 1 sobre a cuadrado por 2x. Vamos a poner el 2x en el numerador. Lo pusimos de esa forma solo para que fuera más fácil que vieran qué regla íbamos a aplicar. Y también acá. Vamos a poner el 2y en el numerador. 2x sobre a cuadrado está sumando, entonces pasa al otro lado al restar. Este está negativo y este está negativo, así que para quitar estos dos signos negativos vamos a multiplicar ambos lados por menos 1 y nos van a quedar positivos. El b cuadrado está dividiendo, así que va a pasar a este lado a multiplicar. Entonces lo vamos a poner acá, multiplicando. Y el 2y está multiplicando, va a pasar a dividir. Al hacer esto, pues ya quitamos, vamos a pasar acá, 2y. Y ya despejamos a y' y hemos encontrado la derivada de y con respecto a x. Vamos a simplificar el 2, porque 2 entre 2 es 1, entonces no lo vamos a poner. Y esa es la derivada. Con esta derivada que hemos encontrado, vamos a encontrar la pendiente en el punto específico que nos han dado. ¿Cuál es el punto que nos han dado que trabajemos? El punto se llama n, p. N es x sub 0 o en este caso la componente x y p es la componente de y. Lo que vamos a hacer es sustituir, en vez de x vamos a poner n, porque este es el punto específico que estamos evaluando, y en vez de y vamos a poner p. Esto que hemos encontrado es m, o es la pendiente que vamos a sustituir en la ecuación que ya teníamos arriba para poder encontrar la ecuación de la recta tangente en ese punto específico. ¿Preguntas hasta acá? ¿O vamos bien? Todo bien. Vaya. ¿Puedo borrar? Sí. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos el punto y tenemos la pendiente, entonces vamos a sustituir acá. Dijimos y sub 0 es p y x sub 0 vale n. Y mi pendiente se llama b cuadrado por n sobre a cuadrado
por P. Y lo que falta aquí, pues es solo álgebra. Esta ecuación que tenemos, llevarlo a esta forma. Este A cuadrado por P está dividiendo, así que podemos pasarlo al otro lado a multiplicar. Realizamos los productos. Y tenemos A cuadrado por P y lo multiplicamos por Y, pues solo nos queda así indicado, menos A cuadrado P por P, nos queda A cuadrado y P nos queda elevado al cuadrado. Esto es igual, B al cuadrado N por X es B al cuadrado N y la X, menos B al cuadrado N por N, pues la N nos queda al cuadrado. Todo lo que tenga X lo vamos a pasar a un solo lado, X y Y, ¿verdad? Lo que tenga X y Y lo pasamos a un lado y lo otro que no tiene lo dejamos en el otro lado de la igualdad. Entonces aquí está positivo, vamos a quitarlo. Aquí está negativo, lo vamos a pasar al otro lado positivo. Y aquí este está positivo, lo quitamos y lo pasamos negativo. Vamos a traernos que esta es la forma a la que queremos llegar. Y estamos haciendo esto para llegar a esa forma. Ahora, aquí aparece la X primero y la Y aparece después y nosotros lo tenemos al revés. La X está de segundo y la Y primero. Entonces vamos a multiplicar por menos 1 a cada lado para acomodarlo, que la X nos quede positiva primero y la Y nos quede negativa después. Y obviamente si multiplicamos a un lado en una igualdad, tenemos que multiplicar al otro lado. Ahora sí, al multiplicar por menos 1, esto se hace positivo y lo vamos a poner al principio, b cuadrado nx. Este se hace negativo, perdón, este se hace positivo, este se hace negativo, a cuadrado py. Esto es igual, este se hace positivo, entonces nos queda b cuadrado n cuadrado y este se hace negativo, menos a cuadrado p cuadrado. Pues ya tenemos un nx, aquí tenemos un py, que es esto, nx, py, pero aquí está dividido entre a cuadrado y aquí está dividido entre b cuadrado y pues ahí como que no nos da lo mismo. Entonces vamos a dividir cada uno de los términos entre este factor, a cuadrado por b cuadrado. Y también del otro lado tenemos que dividir entre lo mismo, a cuadrado por b cuadrado. Al hacerlo de esta manera no alteramos para nada la igualdad. Para el primer término vemos que podemos simplificar esta b cuadrada con esta y este a cuadrado con esta en el segundo término. Y en el otro lado podemos simplificar este b cuadrado con este y este a cuadrado con este. Al simplificar de esa forma, lo único que nos queda es nx sobre a cuadrado py sobre b cuadrado y del otro lado n cuadrado sobre a cuadrado
menos p cuadrado sobre p cuadrado. Esto que tenemos, n cuadrado sobre a cuadrado menos p cuadrado sobre y cuadrado, es la forma general de una hipérbole. Y ya vimos en el enunciado, aunque aparece con otras variables, aquí aparecía con x y y allá la tenemos con n y p, pues es la misma forma, entonces eso es igual a 1. Así que solo vamos a sustituir. Y todo esto que tenemos acá, en vez de eso, lo vamos a poner 1. Y ahí hemos llegado demostrando que realmente esta es la ecuación de la recta tangente de la hipérbola en el punto n, p, que era la que nos pedía que demostráramos. Lo hicimos en base a cómo encontramos la ecuación de una recta y derivando de forma implícita. ¿Preguntas? ¿Todo bien con este ejercicio? Sí, sí, se podría decir que sí. Vale. Recuerden, si quiere repasar más sobre eso, hagan ejercicios sobre derivación implícita, ¿verdad? De eso se trata el problema 2. Vamos ahora con el problema 3 y para esto vamos a ver derivadas de funciones trigonométricas inversas. Lick, Hola. yo hallé una hoja de las funciones inversas, pero no sé si está correcta, se la envío al WhatsApp y me la corrobora. Ah, sí, claro. Y a las derivadas trigonométricas inversas también. Vaya, está bien. Mándemela y la voy a ver. Vaya, si tenemos la función inverso y adentro pues hay otra función, se las voy a escribir de esta manera porque normalmente no va a ser solo x lo que van a derivar el seno inverso de x, sino que puede ser que deriven el seno inverso de x cuadrado, así como en la tarea van a derivar el seno inverso de x menos 2 sobre 2. Entonces, ¿cuál es la regla para derivar el seno inverso? La derivada de lo que está adentro, en este caso es g de x, entonces en el numerador va la derivada de g de x y en el denominador va la raíz de 1 menos g de x, que es lo que está adentro, al cuadrado. Esta es la regla para derivar el seno inverso. Solo básicamente tienen que aprenderse 3 reglas, porque el seno y el coseno solo cambian en una cosa. Si es el coseno inverso, entonces la única diferencia en la regla es que es negativo. Y de ahí es lo mismo. Entonces solo van a tener que aprenderse la del seno, la de la tangente y la de la secante. De ahí la del coseno es la negativa, aquí de la del seno. La de la cotangente es la forma negativa de la tangente y la de la cosecante es la negativa de la secante. La otra regla, la de la tangente. ¿Ya no me la envió, Karina? No, sí, pero así están, solo que me aparecen otras rayitas más. Ya se las voy a enviar. Amén.
Vaya, si tenemos la tangente es la derivada de g de x, pero en el denominador es 1 más g de x al cuadrado. Y la cotangente, dijimos, es básicamente lo mismo, solo que con signo negativo. Y por último, la secante. Es la derivada de g de x en el numerador. También hay un radical en el denominador, pero antes del radical está g de x raíz de g de x cuadrado menos 1. Y la de la cosecante tiene esta misma forma, solo que negativa. Entonces, básicamente, estas son las tres que deben aprenderse. Para la tarea van a utilizar esta regla, la del seno inverso. Para el ejemplo, vamos a utilizar esta, la del coseno inverso. Bueno, se la borré y no les pregunté. ¿Estaba bien que se la borrara? ¿Sí? ¿No hay problema? Bueno, yo ya las copié, no sé si los compañeros ya la habían copiado. Se las puedo regresar si quieren. Yo la había copiado, Lick. Ah, ok. Vaya. En el caso de su tarea les dice que prueben que la siguiente función es que la derivada de la siguiente función es una función, bueno, que la función es una función constante y la derivada de las funciones constantes es 0. Entonces lo que van a hacer es derivar esta función y simplificar, es decir, proceso algebraico hasta llegar a 0, a que la derivada es 0. Entonces, pues la derivada no es muy difícil, es solo aplicar la regla. Lo que se puede volver un poquito más complicado es el proceso algebraico, ¿verdad? Pero ahí les tocará a ustedes simplificar. Lo que vamos a hacer ahorita en el ejemplo es un poco parecido, pero no es una función constante. Pero sí nos va a pedir que derivemos y simplifiquemos pues lo más que podamos. Vamos a simplificar para que vean qué procesos algebraicos pueden hacer ustedes para simplificar el ejercicio de su tarea. Tienen coseno inverso en el ejemplo de menos 2 coseno inverso de x menos 4 sobre 4 más 4 coseno inverso de raíz de x sobre 4. Y esto es nuestro f de x. En este ejemplo no nos pide que lleguemos a 0, así que no vamos a llegar a 0, pero en el de su tarea sí tienen que llegar a 0. Vamos a aplicar
las reglas de derivación que acabamos de ver para encontrar la derivada. Primero vamos a derivar este coseno inverso que tenemos acá. Dijimos, las constantes las dejamos, entonces el menos 2 no lo tocamos. La derivada es una función racional, porque eso dice la regla, tenemos que escribir una fracción. Como es coseno, va a ser negativo, porque es coseno inverso. En el denominador, perdón, en el numerador vamos a poner la derivada de lo que está adentro del coseno. Lo vamos a dejar indicado nada más y ya lo vamos a derivar. X menos 4 sobre 4, tenemos que derivarlo. Y en el denominador vamos a poner un radical y escribimos 1 menos toda esa expresión que está dentro del coseno inverso, tenemos que elevarlo al cuadrado. X menos 4 sobre 4 elevado al cuadrado. Aquí lo único que nos falta derivar es esta expresión que está en el numerador. Vamos a seguir y de nuevo vamos a aplicar la misma regla. El 4 es un coeficiente, no lo tocamos. Y lo mismo, como es el coseno inverso, va a ser negativo. Y tenemos la derivada de lo que está dentro, lo vamos a dejar nada más indicado, ya lo vamos a hacer. Tenemos que derivar raíz de x sobre 4. Y en el denominador tenemos que poner un radical y que sea 1 menos esa expresión que está dentro del coseno inverso, que es raíz de x sobre 4 y elevarlo al cuadrado. Si se fijan, solo hemos seguido la regla. Lo que la regla nos dice que hagamos, eso lo ponemos. Ahora sí, tenemos que derivar lo que dejamos indicado. Podemos hacerlo aparte, si ustedes quieren derivar esto aparte y después solo ponerlo, pueden hacerlo. Por ejemplo, la derivada de esta función, ¿cuál es? Esto podemos separarlo. En vez de, porque no vamos a aplicar la regla del cociente. ¿Por qué? Porque lo que está abajo es un número. Entonces, siempre que en el denominador esté un número, no es necesario aplicar la regla del cociente. Aplicamos la regla del cociente cuando hay una variable. Es decir, si estuviera 4x, entonces sí, aplicamos la regla del cociente. Pero recuerden, siempre que es un número, pues no es necesario. Podemos separar este número y repartirlo y en vez de x menos 4 sobre 4, decir x sobre 4 menos 4 sobre 4. Lo repartimos, pero 4 entre 4 es 1 y lo dejamos así. ¿Cómo vamos a derivar esto? Derivamos primero x sobre 4 y después derivamos esta constante. Este 4 es el coeficiente. Es como que si tuviéramos un cuarto por x. Y ya dijimos que siempre que derivamos una constante que está multiplicado por x, lo único que nos queda es la constante. En este caso, al derivar un cuarto por x, solo nos va a quedar un cuarto. Menos la derivada de una constante es 0, entonces menos 0, solo nos queda un cuarto. Y esta es la derivada que vamos a poner acá. Un cuarto. Ahora vamos a derivar esta otra función. Igual, esto puede ser un cuarto multiplicado por ese radical. Pero los radicales los expresamos con exponentes fraccionarios. Entonces el exponente es un medio. ¿Por qué lo expresamos así? Porque vamos a aplicar la regla de la potencia. Bajamos el coeficiente y disminuimos el coeficiente en 1. Entonces tendríamos un cuarto. Bajamos el coeficiente, que es un medio, así que tenemos que multiplicarlo por un medio. Y el coeficiente, un medio, tenemos que restarle 1. Un medio menos 1
nos da menos 1/2. 2 por 4, 8. Entonces aquí en vez de tener ese producto vamos a poner 1/8. Y esto x a la menos 1/2 lo vamos a pasar al denominador para que el exponente quede positivo. Y como este exponente 1/2 lo podemos expresar como radical, entonces lo vamos a regresar a ser un radical. Y tenemos, esta es la derivada que vamos a poner en este numerador. Hasta aquí ya terminamos de derivar. Su trabajo en el ejercicio de la tarea es simplificar esta expresión hasta llegar a 0. En este ejercicio no vamos a llegar a 0 porque no es una función constante, pero podemos tratar de simplificarlo un poco. Por ejemplo, al multiplicar este 4 aquí, se va a simplificar con este 8. Y ahí vamos a ir viendo qué cosas simplificamos. Al multiplicar, aquí nos queda el 4. Cuarta de 4 es 1. Cuarta de 8 es 2. Y ahí simplificamos. Más por menos es menos. Y quitamos esos paréntesis. Menos por menos es más. Bueno, primero simplifiquemos este 2. Pasémoslo acá. Al hacer el producto, mitad 1, mitad 2. Entonces aquí nos queda 1/2. Y ahora sí, menos por menos es más. Y también podemos quitar estos paréntesis. Podemos desarrollar este al que está al cuadrado, ¿verdad? Son propiedades de potencias. Distribuimos el exponente al cuadrado. Elevamos el numerador al cuadrado, x menos 4 al cuadrado, y también el denominador, 4 al cuadrado es 16. Y lo mismo podemos hacer aquí. Raíz cuadrada de x al cuadrado queda x, y 4 al cuadrado 16. Desarrollamos este binomio. El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, es decir, 2 por x por 4 es 8x, más el cuadrado del segundo, 4 al cuadrado es 16. Y aquí podemos, esta raíz de x que está en este denominador, lo podemos pasar acá dentro de este radical. Pero para eso vamos a hacer esta resta. Aquí hay un 1 abajo. Y tenemos 1 por 16, nos queda 16 en el denominador y multiplicamos 1 por 16, 16 menos 1 por x, x. Ahora sí, podemos multiplicar extremos por extremos, medios por medios. Entonces, si nosotros queremos quitar de aquí esta raíz de x, ¿a dónde le tocaría irse? Le tocaría estar aquí, multiplicando a 16 menos x. Y como ambos están bajo un radical, pues simplemente puedo introducirlo. Es decir, poner x por 16 menos x. Si este no tuviera radical, entonces para introducirlo al radical tendría que elevarlo al índice de este radical, es decir, al cuadrado. Pero como ambos tienen radical, pues me queda simplemente la misma x y lo introduzco. Pero eso lo vamos a hacer en el otro paso.
También podemos hacer esta resta que tenemos acá. Aquí hay un 1. Entonces sería 1 por 16, 16. Y en el numerador multiplicamos 1 por 16, 16 menos 1 por toda esta expresión, x cuadrado menos 8x más 16. Y ahora sí le vamos a quitar este radical de aquí y lo vamos a poner aquí. Aquí podríamos seguir simplificando. Este 16 es positivo. Al quitar este signo negativo, este 16 sería negativo. El x cuadrado queda negativo, el 8x positivo y el 16 negativo. Y ahí podemos eliminar esos dos números. Como les dije, en este ejercicio, pues no se trata de que lleguemos a 0 porque no es una función constante, pero pues ya simplificamos bastante. Se parecen bastante las expresiones a las que hemos llegado, pero no son iguales. Si hiciéramos este producto, tendríamos menos x cuadrado más 16x. No son completamente iguales, aquí está 8x, aquí está 16x, se parecen bastante, pero no. Entonces, sí, no son constantes. Vamos a dejar hasta aquí la simplificación. En el caso de su tarea, ustedes tienen que irlo acomodando y pueden realizar un proceso similar, pero no será totalmente igual, pero similar para ir simplificando hasta llegar a 0, que ese es el objetivo. Pero la idea es que aprendieran a usar las reglas de derivación, ¿verdad? Y como vimos, simplemente se trata de aplicarla. Así como nos dice la regla, eso es lo que vamos haciendo y lo demás es álgebra. ¿Preguntas? En este sí quedé perdido, Lick. Vaya, vamos a hacer algo. Traten de trabajarlos, traten de ver los ejemplos. Les voy a tratar de subir hoy la grabación. Traten de ver los ejemplos, traten de hacer los ejercicios de su tarea. Nos vamos a quedar hasta acá. Y cualquier duda, escríbanme. Yo les puedo apoyar para que puedan seguir avanzando. La entrega de la tarea está programada. Hola. Una consulta. Y el para buscar videos de cómo se llamaría el tema del 4 y del 5. Para el 5 es la regla del L'Hopital y para el 4 pues no es un tema específico, se trata de básicamente una demostración donde van a aplicar la regla del producto, pero básicamente es que ustedes vayan viendo cómo aplicar la regla. En base a esto, mi consejo es que trabajen en base a esto, que f de x por g de x es igual a 1 y pueden aplicar la regla del producto, la derivada de la primera por la segunda más la derivada de la segunda por la primera. Eso es igual a la derivada de una constante 0 y a partir de eso traten de acomodarlo a esta primera forma. De ahí vuelven a aplicar la regla del producto con lo que ya tienen, es decir, con lo que les resultó aquí, vuelven a aplicar la regla del producto, sería la segunda derivada, y pues tienen que acomodarlo a esta forma de acá, y después vuelven a derivar con la regla del producto y tendrían que acomodarlo a esa forma de acá. Básicamente sería aplicar eso, la regla del producto y tratar de acomodarlo a esas formas. Para el 5 sí es la regla del L'Hopital la que van a utilizar. Pueden buscar videos. Igual si tienen una duda o algo que necesiten apoyo, pueden escribirme.
Y el último, el crédito extra, ¿qué tema es? El crédito extra es una aplicación de las derivadas que tiene que ver con velocidad. La derivada de la distancia es la velocidad. Entonces aquí les dice que obtengan la expresión de la velocidad de alejamiento, que sería esta, que es la derivada de la distancia del avión al punto P. Entonces ese es el alejamiento que hay desde el punto P hasta el avión, y la derivada de la distancia pues es la velocidad. Y esta derivada la van a encontrar en función de x y en función de x' de t. Esta es aplicaciones de la derivada. Pueden poner aplicaciones de la derivada como razón de cambio o como velocidad. Ambas, está bien. Vaya, muy bien entonces. Pero estábamos hablando de la fecha de entrega de la tarea. Si no me equivoco, fue el 9 de mayo, Lick. Sí, algo así recuerdo yo también. Estaba tratando de ver ahorita. Muy poco tiempo. 9 de mayo, sí. Sábado 9 de mayo. 9 de mayo, 23:59 horas. Entonces, Lick,